¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, ante todo, muchas gracias por un día más acompañarnos, por estar aquí, por participar en este encuentro que semanalmente realizamos y que siempre lo hacemos con todo el interés y con toda la voluntad y el cariño que a cada uno que nos toca ponernos aquí en el atril, intentamos volcar para que aquello que transmitamos a todos vosotros sea algo interesante, algo que podáis, como es natural, digerir, conocer, aprender y asimilar, que es lo más importante. Bueno, en esta tarde tenemos un amigo, un compañero de esta casa, un miembro de esta asociación, como es Víctor. Víctor es economista, pero aparte de ser economista, olvidándonos de que es muy buena persona porque se lleva muy bien con todo el mundo, eso es importante, Nadie le pone velas negras, normalmente, porque está siempre dispuesto a ayudar al que se acerca a él, como es natural. Es un gran investigador, un gran analista de todo aquello que puede resultar investigar. Y cuando hablamos de esto, él ha hablado de temas aquí en esta casa muy distintos, pero va a hablar de un tema también muy interesante para todos, como es el tema de los pases. Hay personas que nos solicitan orientación sobre este asunto y la verdad es que pensamos que, claro, ya recordemos la época de Jesús, etcétera, ¿no? Pero los pases, la imposición de manos siempre ha estado presente en nuestras vidas, porque es poner un poco de acompañamiento, de serenidad, de intentar paliar todas aquellas cosas que cada uno de nosotros sentimos y que los espíritus, como es lógico, nos transmiten desde el mundo espiritual, porque ellos están aquí para ayudarnos, están para acompañarnos, intentar impulsarnos en nuestras vidas, pero sobre todo orientarnos en este caminar. Bueno, nuestro amigo Víctor os va a deleitar esta tarde posiblemente con su conferencia, porque él es muy analítico, como decíamos antes, es una persona que va precisando los temas, va seleccionándolos, y todo aquello que nos va a reflejar a lo largo de la tarde, pienso y pensamos todos los de esta casa que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para aquellas personas que siempre nos han consultado sobre este tema. Víctor, ya sabes que esta es tu casa. Adelante. No, no hace falta, muchas gracias. Un momento que toma un poco de orden. Si doy esta luz molesto, por ahí, ¿os da alguien en los ojos? No. Vale. Ya no lo toco. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, lo primero, muchas gracias que en medio de un puente, del puente de mayo que tenemos aquí en Madrid tan largo, hayáis llenado la sala. A mí me dijeron, ¿qué tal si das la conferencia el día 3? Que seguro que es puente y poca gente, tranquilo. Y ya, la sala llena. Las dos cámaras, Tony de Mindalia y los divulgadores del misterio, que aquí están. Yo que pensaba que iba a ser algo en petit comité y me encuentro todo abarrotado, así que, bueno, muy, muy agradecido, claro. Gracias a los socios y socias de esta casa, por confiar una vez más en mí y cargarme con esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero también con esta ilusión, ¿no? Y bueno, voy a intentar, como ha dicho Juan Miguel en su amable presentación, que me ha llegado al alma porque la he notado así como muy sentida y me ha estremecido, me ha emocionado, gracias a él, porque ha hecho una introducción fantástica, que bueno, espero estar a la altura de poder continuarla con la conferencia. Bien, no sé si os habéis parado alguna vez a reflexionar en la importancia, el protagonismo que tienen las manos en nuestra vida. Las manos, la cantidad de cosas que hacemos con las manos, y como es algo tan cotidiano, ni siquiera le damos importancia. Entonces, bueno, con las manos escribimos, con las manos tecleamos en el ordenador, con las manos acariciamos, nos peinamos. A la persona amada con frecuencia le agarramos las manos. Cuando tenemos una preocupación
de una forma intuitiva tendemos a llevarnos las manos a la cabeza. Cuando nos duele algo, aunque no es razonable, o sea, no es lógico, pero cuando nos duele algo nos llevamos la mano a la zona donde nos duele. Bueno, cuando nos queremos concentrar, nos las llevamos a la cabeza. Lo mismo, si nos duele la cabeza, tendemos a hacer esto, no para ver si tenemos fiebre, sino porque parece que nos alivia. Entonces, de una forma misteriosa, las manos en nuestra vida es algo básico. ¿Recordáis el comienzo de la película 2001, Odisea en el espacio? A mí es una de las películas que más vueltas le doy, porque es un misterio este comienzo de Kubrick, ¿no? Y tiene un punto que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Bueno, ¿sabéis el comienzo? Pues aparecen un grupo de primates, no sé, ya sabéis, son ya simios o prosimios, bueno, en la escala evolutiva no queda muy claro, aún van a 4 patas, y entonces pelean entre ellos. Esto es nuestros más primitivos antecedentes, ¿no? Cuando estábamos ahí en esa escala, que, bueno, pues nos alimentábamos, vivíamos, moríamos, nos apareábamos y poco más. Es decir, éramos animales, ni más ni menos que como cualquier otro tipo, cualquier otra especie. Entonces, en un momento dado de la película, sucede algo que Stanley Kubrick no entra a desarrollarlo, lo deja para que cada uno dé la explicación. Pone un monolito, que es la figura negra esa que veis, ¿no? Y entonces algo sucede en la mente de uno de estos simios. Hay un clic en la mente y sucede que en esta pelea que hay entre ellos, uno le da por agarrar una quijada con su mano, ya empieza a ser prensil, y empieza a pelear con la quijada. Es decir, utiliza una herramienta. Y eso debió de ser tan importante que debió de marcar el inicio ya de la evolución hacia el Homo sapiens, hacia el ser humano. De hecho, Kubrick, de una forma muy inteligente, coge el simio, una vez que ha matado a su enemigo, coge la quijada y la tira al aire, y de repente ya la siguiente escena es una nave espacial, como para decir, la evolución entre estos prosimios y la era espacial no es nada, temporalmente, comparativamente hablando, con lo que llevábamos antes evolucionando de millones de años. En cuanto al monolito, pues he hablado mucho, pero para mí es un símbolo que cada uno se tiene que responder. Puede ser la intervención de Dios, puede ser la intervención de alta espiritualidad, puede ser sencillamente la evolución genética, la evolución biológica, o pueden ser los extraterrestres, lo que queráis. Stanley Kubrick, el director, no entra. Lo deja ahí, ¿vale? Y dice, date tú la explicación. Y me parece muy inteligente, porque no impone un razonamiento. Bueno, con las manos, además, sucede que desde que ya nuestra evolución nos llevó a Homo sapiens, o a lo mejor antes ya los neandertales, estaban tan obnubilados con el hecho de poseerlas en relación con los demás animales que lo llevaron al arte rupestre, ¿sabes? A las cuevas, ¿no? Y en sitios tan dispares como puede ser Argentina, que es la primera de las imágenes, a Trois-Freres en Francia, que es la de arriba, o el norte de España, se da este hecho. Nuestros antecesores pues, iban a las cavernas, ponían la mano, entonces o bien hacían una imagen activa mojándola en unos pigmentos y directamente la ponían contra la pared, o bien hacían una imagen en negativo, soplando con un canutillo algo y dejando el contorno, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Pues seguro que ellos observaban y veían lo que más nos diferencia a nosotros del resto de animales es justamente esto, son las manos. Entonces, bueno, pues es algo llamativo como a ellos pues era algo muy importante y eran conscientes. Las manos sirven para curar mediante imposición. Y esta afirmación, que parece que ahora la estoy haciendo gratuitamente, la hago un poco para constatar que en casi todas las culturas humanas, casi todas las religiones, espiritualidades, se utiliza la imposición de manos para sanar, para curar, o al menos para facilitar la curación. Actualmente sabéis que hay de nuevo una campaña que parece que además fomentada por el Ministerio, por el cual parece que de nuevo nos ponen en contra de las terapias alternativas. Vamos a ver, somos hombres y mujeres del siglo XXI.
es un tema de responsabilidad que yo os diga, si alguien se pone enfermo, que vaya al médico y siga su tratamiento. Es decir, si alguien se pone enfermo, que vaya al médico. Ahora bien, si por el hecho de imponer las manos se facilita la curación, se acelera o estás más tranquilo, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no usarlas? Bueno, pues es un poco lo que yo pretendo con esta conferencia. Quisiera hacer un viaje pues, en el tiempo, en las culturas, en diversas religiones, para ver cómo hemos empleado la imposición de manos para sanar o al menos para mejorar. Este es un poco el esquema que me he planteado, que siempre me gustan mis conferencias al principio pues exponerlo para que, bueno, saber un poco la hoja de ruta, para saber dónde estamos. Tras la introducción que acabo de haceros, pues vamos a ver la imposición de manos en las culturas antiguas, Babilonia, Egipto, Grecia, celtas, un poco hablaremos del chamanismo. Vamos a irnos a Oriente, a ver un poco en el hinduismo, budismo, confucianismo. Luego en las religiones monoteístas, que son pues, las religiones del libro, las que nos resultan más próximas, judaísmo, islam y cristianismo. Por supuesto, vamos a hablar del Reiki, que yo creo que en cuanto a sanación de manos es algo que por un motivo curioso es el que más se ha popularizado. Luego explicaré por qué voy a hablar de lo siguiente, las ayudas en la iglesia de Scientology, popularmente conocida como Cienciología, por un tema que luego no me voy a adelantar, luego os cuento. Hasta llegar para lo que a mí es el culmen, que es hablar de los pases en el espiritismo, que es lo que ya conocéis, pero bueno, daros una perspectiva también en contraposición con todo lo anterior. Para terminar con unas conclusiones y un turno de preguntas, que aunque parece una conferencia muy larga, en realidad no lo es tanto, porque voy a dar pinceladas y bueno, yo creo que me podéis seguir más o menos con facilidad. Así que nada, pues vámonos a Egipto. Las tres imágenes están tomadas de la capilla de Tutankamón, ¿vale? De la capilla de la tumba de Tutankamón. Este faraón está ubicado en la llaman en la 18 dinastía, aproximadamente en el siglo XIV a.C. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque sucede una cosa. En Egipto la evolución histórica es lineal. Es decir, tanto en el arte, la construcción, etc., no evolucionó mucho, con la única excepción de la revolución de Amarna, de Akenatón, que sabéis que pues, propuso pues, un monoteísmo, llevó la capital de Tebas a Amarna, luego intentaron terminar con esa revolución, etc. Salvo eso, todo lo demás es lineal, es una evolución lineal, con lo cual es bastante representativo hablar de estas imágenes de la dinastía 18, en concreto pues de la tumba de Akenatón. Hay una monografía por ahí, un libro muy interesante que yo he leído de Ricardo Villalobos, que es un doctor que escribió, el libro se titula La imposición de manos como terapia alternativa en pacientes con enfermedades psicosomáticas. Y este doctor es el que ha realizado como más en profundidad el estudio de la imposición de manos en el Antiguo Egipto. De las tres imágenes, la que tenéis arriba a vuestra izquierda, pues representa al faraón, que le tenéis en el medio. Sabemos que es el faraón porque lleva la doble corona, las tierras altas del Nilo y las tierras bajas. Es la doble corona. Enfrente de él está Osiris, que se le conoce por el tocado que lleva con la doble cornamenta. Y detrás Isis. Bueno, pues Isis está como imponiéndole las manos al faraón, haciéndole pues una transfusión de energías. Con lo cual quiere decir que en Egipto estaban familiarizados con este hecho. La segunda imagen representa a la diosa Neftis, que está magnetizando el signo Chen, que era una especie de amuleto que se usaba con bastante frecuencia y bueno, pues a través de la imposición de manos lo que hacían era energetizarlo, activarlo, para que hiciese su función de amuleto. Y luego, por último, aquí abajo hay una diosa cuyo nombre no se conoce, es una diosa estrella, que dicen, debido al signo de la estrella que tiene tanto en su cabeza como en su vestido, pues directamente la llaman así, una diosa estrella. Y la imagen tiene una cosa muy curiosa. Parece que tiene como uno de estos bocadillos de los cómics, que parece que está diciendo algo, ¿no? Pero no, en realidad eso es el sol. En la mitología y en el arte egipcio es como se representa el sol, con unos rayos que van directamente a la boca de la diosa. Y ella, a su vez, expulsa energías que van como hacia una serpiente que representa el aspecto telúrico del planeta, de la materia. Es una unidad entre el espíritu y la materia.
Y a mí me parece muy interesante porque es de los primeros vestigios, yo creo, podríamos decir, de una medium. ¿Por qué de una medium? Porque no es la diosa la que está emanando su energía, sino que es un cauce, es un canal. La diosa recibe la energía del sol, luego veremos en el Reiki que la energía viene o se considera la energía más pura del universo, viene como del centro del universo. Bueno, para los egipcios era el sol. Entonces, ella es un canal, recibe la energía del sol y la transmite. Es la función de un medium. Y cuando alguien me pregunta cuál puede ser históricamente pues, los primeros atisbos de mediunidad, digo, aquí está, la diosa estrella representada en la tumba de Akenatón. Pues nada, vámonos a Mesopotamia. La profesora Piedad Yuste, que es una profesora de la UNED, publicó un estudio titulado El arte de la curación en la antigua Mesopotamia. Y lo que hizo fue hacer un estudio de los múltiples vasos con escritura cuneiforme, con que se contaban, sellos, etcétera, para ver a partir de ahí qué podía sacar, qué conclusiones podía sacar en cuanto a las formas de curación en Mesopotamia. Y entonces es muy curioso porque ella viene a comentar que existía en Mesopotamia un curandero llamado Sipu, es como se llamaba el curandero, o como se decía, ¿no? que se encargaba de hacer pues, un pormenorizado estudio del paciente, miraba a ver lo que le pasaba, y pues había todo un recetario, y entre ellas una de las recetas era la imposición de manos. Hasta el punto, decía, que hay ocasiones donde no merece la pena, cuando alguien estaba tan mal, no merecía la pena poner imposición de manos porque ya estaba desahuciado. En concreto, pues decía, si un hombre sufre una icteria grave, si tiene la cabeza, el rostro, el cuerpo y la raíz de su lengua enteramente negros, el médico no aproximará la mano. Con lo cual, en su contrario, se entiende que se utilizaba la imposición de manos cuando era preciso, cuando no estaba tan mal el paciente, para mejorar. Bueno, pues nos vamos a Grecia. En Grecia pues tenemos varias anotaciones. Por un lado, en la mitología se nos cuenta que Esculapio no solo recuperó el enfermo moribundo usando su buena mano, sino que además hizo revivir a un muerto. Eso pues, se atribuye a Esculapio. Luego también en los tiempos de Hipócrates, pues sabéis, es el que llaman el padre de la medicina. Por eso todavía los médicos cuando se licencian hacen el juramento hipocrático, que es un juramento por el cual se comprometen a que toda su actividad sea a favor de la vida, ¿no? Bueno, pues Hipócrates alrededor del 400 a.C. recoge que los quirurgos viene de... no, al revés, cirujano viene de quirurgos, tiene una raíz común. Pues no operaban con bisturí, sino con los dedos, incluso con las palmas de sus manos sanadoras. Y también Hipócrates fue de los primeros que comentó, ya en nuestro ámbito, digamos, grecorromano, que con el fin de curar el cuerpo es necesario también curar el alma. Con lo cual, ya en Grecia estamos viendo una aproximación de la materia, pero también del espíritu. Es necesario un equilibrio de fuerzas espirituales para que tu cuerpo también se encuentre bien. Pues todo esto, a lo largo de la obra de Hipócrates, se va percibiendo. Un alumno de Hipócrates, miembro de la escuela hipocrática de Kos, además escribió una cita que os leo textualmente. Dice que a menudo podía aliviar los síntomas de sus pacientes con la imposición de manos, o moviendo estas por encima de la parte afectada, como decía él, como si mis manos proyectasen algún poder curativo. Pues esto es lo que decían en la escuela de Hipócrates. Como Roma es hija de Grecia, en todos estos aspectos no voy a comentar nada, pero voy a avanzar un poco más a la época de los celtas. Hay un historiador que se llama Manuel Velasco Laguna, que tiene una obrita que se conoce como la breve historia de los celtas, y recoge, entre otras cosas, un estudio de las funciones que tenían los druidas. Los druidas tenían una sabiduría que se pasaba oralmente de maestro a alumno, y entre ellas estaba la iridiología, que eso consiste en te aproximas a un paciente y sin que él te diga los síntomas, te percatas de cuáles son sus puntos débiles. Eso es lo que es la iridiología. Entonces, a partir de ahí, pues se llevaba a cabo una imposición de manos para restablecer el equilibrio del paciente. También Julio César, en la Guerra de las Galias, recogió pues, todo lo que se fue apercibiendo de los druidas. Entonces recogió también el tema de la imposición de manos como una de las facultades que llevaban a cabo los druidas.
más otros dones o otros poderes, y entre ellos está uno muy curioso que es, de hecho los llamaba así a los druidas, dominadores de la voz. Decía Julio César que con la sola palabra les basta para dominar a sus enemigos, infligiéndoles todos tipos de males. Esto yo no sé, o sea, no se puede contrastar porque en realidad solamente César lo escribió, no hay más, pero bueno, viene a decir que tenían tal dominio de las escalas tonales de la voz que podían causar algo beneficioso a los demás o algo perjudicial. Bueno, pues eso así está recogido. Quisiera hablar del chamanismo. ¿Por qué? Pues del chamanismo se puede hablar desde un punto de vista académico, no esotérico, sino académico, gracias a la obra de unos antropólogos llamados Klotz y Lewis Williams, que escribieron en el 96 un libro en francés, conocido como Les Chamans de la Préhistoire, los chamanes de la prehistoria, que lo aplicaron sobre todo como una teoría para explicar el porqué del arte rupestre, el arte en las cavernas que hemos visto al principio. Entonces decían Klotz y Lewis Williams que claro, que los chamanes lo que conseguían era un estado alterado de conciencia a través de diversos métodos, como podría ser pues, de hierbas, como la ayahuasca, o del sonido de los tambores, el pom, 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 eso seguido, repetido y tal, te consigue, pues bueno, como transportar, ¿no? O danzas, o sencillamente una meditación profunda. Conseguían un estado alterado de conciencia y en ese estado llegaban a ver figuras simétricas, formas determinada, bueno, no sé cómo decir, formas cuadrangulares, pero también animales, también incluso espíritus. Entonces lo que hacían estos señores, era que lo que veían en esos estados alterados de conciencia lo llevaban a las cavernas y lo intentaban representar. Justamente aquí en esta sala, otro orador con mejores habilidades que yo nos habló de la chamana mexicana Pachita en la actualidad, quien poseía un control extraordinario pues, de la materia y de la energía, hasta el punto de que era capaz de llevar a cabo operaciones quirúrgicas, tales como trasplantes de órganos, bueno, en los cuales objetos y órganos biológicos incluso se materializaban. Esto, al parecer, está contrastado. La chamana Pachita, si buscáis por ahí, hay auténticas maravillas que bueno, pues te dejan sin habla. Y es que Pachita decía que el hermano Cuauhtémoc, que era el espíritu del último emperador azteca, actuaba a través de su cuerpo, realizando pues, con ella pues, y en trance este tipo de operaciones. Se transformaba su personalidad y efectuaba pues unas operaciones prodigiosas. Bien, pues vámonos un poco a Oriente. Vamos a ver, en primer lugar, en el budismo. No es que esté muy desarrollada lo que es la imposición de manos, pero sí se utiliza en determinadas ramas del budismo, sobre todo en la de los lamas del Tíbet. ¿Por qué? Pues porque se recogió que Buda llegó a curar a su primo Devadatta con la imposición de manos, y esto inició una tradición de sanación que bueno, pues ha llegado a nuestros días fundamentalmente, pues como os decía, a través de la tradición de los lamas sanadores tibetanos. Y bueno, según dicen los budistas, este poder de sanación solamente es posible cuando va acompañado de una profunda compasión hacia los demás seres, no solamente hacia las demás personas, también hacia los demás animales, que es un poco la clave, el punto de toque del budismo, la compasión universal. En cambio, en el hinduismo, abajo os pongo una foto, bueno, una imagen de Arjuna con Shiva. En el hinduismo, bueno, vamos a ver, al hinduismo se le llama, o le llaman ellos Sanatana Dharma, que viene a decir, o viene a ser el equivalente a ley o religión eterna. El caso es que nosotros nos entendemos, lo llamamos hinduismo, pero está mal dicho. El término hinduismo lo aplicaron los ingleses en la época del Imperio Británico en el siglo XIX, para designar, bueno, claro, que hacían pues como un estudio muy, no sé cómo decir, un estudio como muy mecanicista, muy cuadriculado de todo lo que veían y a todos los sitios a los que iban. Entonces decían, bueno, nosotros tenemos la religión cristiana, que es así, 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 tiene que haber algo sagrado y tiene que haber un dios y tiene que haber unos rituales. Pues entonces en el hinduismo vamos a buscar el equivalente, que haya un dios, que haya unos rituales, es decir, intentaron sistematizar la religión hindú cuando eso fue un error, porque primero no existe como tal. En India hay muchísimas religiones muy variadas, muy distintas.
algunas tienen un tronco común, pero otras no. Entonces, pretender con nuestra mente analítica occidental hacer equivalentes nos puede llevar a errores, ¿no? Entonces, quizá como más conocida, pues podemos hablar de la rama del hinduismo, que se me perdona utilizarlo, de la Bhagavad Gita, ¿no? Que bueno, pues quizás también sea la más próxima a nuestro pensamiento occidental, e incluso hay muchos pensadores que a través de la Bhagavad Gita han intentado buscar un paralelismo con las enseñanzas del cristianismo. Por ejemplo, hay un yoga que a lo mejor os suena, Paramahansa Yogananda, que bueno, recientemente incluso me parece que ha habido un musical, o no es un musical, una obra de teatro. Tiene un libro muy conocido que es Autobiografía de un yogi. Pues parte de la labor de este hombre fue, con la Bhagavad Gita y con el Evangelio, buscar puntos coincidentes. Y el resultado es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, pues con todo, hay que decir que, volviendo a nuestro tema, en el hinduismo de la Bhagavad Gita no existe propiamente un sistema de imposición de manos, y yo creo que tampoco les interesaba. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que era principal en la religión de la India era escapar del samsara. ¿Qué es el samsara? Lo que ellos llaman la rueda infernal de las reencarnaciones. Eso era para ellos lo principal. Una de las grandes distinciones, entonces, entre la reencarnación de la India y la reencarnación tal como hablamos en el espiritismo, es esto. En el espiritismo la reencarnación tiene un aspecto positivo. Es decir, hay algo malo que he hecho en esta vida, algo que me he equivocado o que no he trabajado. Pues yo sé que en mi próxima reencarnación vendré y tendré que trabajar eso. Pues lo que sea. ¿Ves? Que robo este ordenador. En la próxima reencarnación me van a robar todos los ordenadores que tenga. Bueno, no es tan matemático, pero creo que me entendéis. Mientras que en la cultura hindú las reencarnaciones lo ven como algo negativo. Lo llaman así, la rueda infernal de las reencarnaciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, con el tema de la reencarnación, por ejemplo, cuando vemos los inmigrantes que vienen a Europa en unas condiciones lastimeras, pues bueno, podemos decir, yo entiendo que esta gente está pagando deudas del pasado. Lo está pasando mal y bueno, sería una explicación. Ahora bien, yo que hago ese análisis, no me puedo quedar en eso, porque sería un error. O sea, si no les prestara la ayuda que fuese, si no hiciese dentro de mi entorno lo posible para ayudarles, primero, creo que sería muy malvado, y se me estaría endureciendo mucho el corazón si no, al menos no sintiera compasión por eso. Y a partir de ahí, pues lo que puedo hacer es poco. No en la India, con el tema de las reencarnaciones. Si en la India ven a alguien que lo está pasando mal, se abstienen de ayudar. ¿Por qué? Porque creen que si le ayudan, le van a evitar un trabajo que tiene que cumplir. Para mí es la gran diferencia entre la reencarnación, como se entiende en la India, como se entiende en el espiritismo. Entonces, ya os digo, no existe propiamente un sistema de imposición de manos como sanación, porque, bueno, pues tampoco les interesa. Aprovecho para deciros también que en la Bhagavad Gita se propone una forma de escapar de esa rueda infernal de reencarnaciones, que es no apegarte a los frutos de tus acciones. Es como ellos lo dicen. Es decir, haz el bien, por supuesto, pero no te regodes, no te recrees en ese bien que has hecho. Eso también tiene un matiz cristiano, o al menos propio de nuestra cultura. Haz bien, pero no busques algo a cambio. No busques un agradecimiento, porque entonces estás falseando tu acto bueno. He puesto esta imagen del libro de Jodorowsky porque, a pesar de lo que yo os he dicho, luego hay muchas interpretaciones del hinduismo donde sí han querido ver vías de sanación. Entonces, entre ellas, pues Jodorowsky y su psicomagia, y también Madame Blavatsky en su teosofía, aunque ella mezcla varias escuelas y luego desarrolla la suya propia, pero sí que utilizan tanto Jodorowsky como Blavatsky la imposición de manos para calmar, transmitir un bienestar y, en la medida de lo posible, sanar. La psicomagia de Jodorowsky, hay una parte que es psicodrama, que ahora tiene una aplicación con otro nombre,
que son las constelaciones familiares, que seguro que os suena porque están constantemente bueno, pues por ahí, ¿no? Muy interesantes. Estos se basan, no sé si habéis hecho alguna vez psicodrama o teatro o algo así, ¿no? Si alguien ha hecho teatro con un director o una directora argentina, fijo que ha hecho psicodrama. No, bueno, es muy interesante. Tú sales a un escenario y asumes un papel, ¿sabes? Pero te metes tanto que haces eso, haces psicodrama. Te metes tanto que incluso a partir de ahí en constelaciones familiares se resuelven, sobre todo si estás con la ayuda de un psicólogo o algo así, se resuelven problemas familiares, nudos que tengas en tu historial, etc. Y vamos, yo que he participado en un par de ellas, os puedo asegurar que, bueno, que es, al menos para investigar, porque funciona. Bien, me voy al medio para hablar un poco de China y de Confucio. Confucio, sabéis que vivió hacia el 550 por ahí antes de Cristo. Entonces, en la medicina china, sabéis cómo funciona. Los chinos hablan que somos un equilibrio del yin y del yang, de una energía cálida y una energía fría. Incluso nuestro cuerpo tiene partes frías y partes cálidas. Cuando hay equilibrio, estamos sanos. Cuando hay un desequilibrio, no lo estamos. Entonces, ante un desequilibrio, si tú vas a un médico tradicional chino, pues te va a ayudar a buscar ese equilibrio mediante hierbas, mediante masajes, las agujas y también imposición de manos. Son diferentes técnicas que utilizan para buscar ese equilibrio en el cuerpo humano a través de esta milenaria medicina. Acupuntura, no me salía la palabra, lo de las agujas, bien. O reestructuración energética. Bueno, pues vamos a pasar entonces a los monoteísmos. Me da miedo estar haciendo aquí un puré de un montón de cosas que al final, pero bueno, yo creo que como es bastante estructurado es fácil seguirlo. Monoteísmo, voy a empezar por el judaísmo, que hay bastantes referencias bíblicas hacia el tema de la imposición de manos. En el judaísmo se imponen las manos por varios motivos. Puede ser por una mera transmisión de poder o para eliminar o mitigar los pecados del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Entonces, encontré una cita del libro de los Números, un libro de la Biblia, que en relación con la primera de las funciones, la transmisión de poder. En ella se imponen las manos, pues eso, para transmitir un poder o una autoridad. Y entonces dice este pasaje: el Señor, se refiere a Dios, el Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo al sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo y dale el cargo de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Bueno, pues más claro, agua. Es decir, como una forma de transmitir, de conferir autoridad, de nombramiento, de una forma ritualizada para que todo el pueblo sepa que está ungido, que de alguna forma te va a representar. Como forma de eliminar los pecados del pueblo, pues hay un pasaje en el que Aarón, el hermano de Moisés, por ordenanza de Dios, pone sus manos sobre un macho cabrío el día de una determinada festividad que aún hoy se sigue celebrando. Y la idea era que por medio de este acto simbólico, los pecados de todo el pueblo iban al macho cabrío, que luego se sacrificaba, con lo cual de alguna forma pues el pueblo quedaba limpio, ¿no? Dice, este pasaje es del Levítico, y dice: y poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Bueno, pues este era el ritual. Y bueno, pues este acto sentaría un poco también las bases para el ritual posterior sacerdotal del perdón de los pecados, siempre mediante esta imposición de las manos. Hay un pasaje muy interesante, no está propiamente en la Biblia, sino que está en los manuscritos de Qumrán, en los manuscritos encontrados en el Mar Negro, donde se atribuye a Abraham una imposición de manos a un determinado faraón, que no se da el nombre del faraón, pero se... Entonces, dice esto está en el documento 20 de Qumrán, la columna 20, y dice: oré por él, esto se supone que lo dice Abraham, oré por él e impuse mis manos sobre su cabeza. La plaga fue removida de él, fue expulsado de él el espíritu maligno y él vivió, el faraón vivió. Es decir, hizo una especie de desobsesión
hizo una especie de, por la imposición de las manos, mandó su energía y quedó libre el faraón. Se fue el espíritu maligno que dice el manuscrito de Qumran. Bueno, y en el cristianismo. Pues en el cristianismo la imposición de manos se utiliza para varias finalidades. Se utiliza para sanar, para recibir el Espíritu Santo luego los discípulos de Jesús, los apóstoles, o para nombrar un cargo en la comunidad, siguiendo el ejemplo que ya se utilizaba en el pueblo de Israel. Para sanar, pues fue el mismo Jesús, continuamente en varios pasajes de los evangelios, pues viene a decir que se impondrá, de sus discípulos, impondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto, hay un párrafo bastante citado de Marcos 16, que dice a Jesús a sus discípulos: id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. Dice luego, a los que lo hagan así, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno no les dañará, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanados. ¿No? Se supone que tenían tanta fe, o qué sé yo, o tanto equilibrio espiritual, energético, lo que fuese, que dijo que podrían hacer esto y bueno, pues se conoce que lo harían. De hecho, hay alguna secta que surgió hace poco donde hacían lo de las serpientes. Yo lo vi por televisión y es espeluznante. O sea, que cogen serpientes venenosas y o bien no les pican, o si les pican no les pasa nada. Con lo cual, bueno, pues allá cada cual, yo no lo haría, pero bueno, me pareció, vamos, más claro agua. Pero bueno, eso es así, ¿no? Bueno, luego también como una segunda función, como para recibir el Espíritu Santo, una vez que ya Cristo pues había muerto y se había marchado, etc. En los Hechos de los Apóstoles, que es donde se recogen las anécdotas de las primeras comunidades cristianas, pues viene a decir que, bueno, os lo leo, que creo que es lo mejor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y Juan. Al llegar a Samaria, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Dice, entonces Pedro y Juan, aquí está, les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Es decir, era como una especie de sacramento. Ponían las manos y consideraban que recibían el Espíritu Santo, y con él todos los dones del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, sanar, curar, todas estas cosas. También, pues como lo mismo que en la tradición que hablábamos antes israelita, pues se utilizaba la imposición de manos para nombrar cargos en la comunidad. Entonces, pues bueno, también en los Hechos de los Apóstoles, en un momento dado dicen, todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, de Espíritu Santo, lo llevaron a donde estaban los apóstoles, oraron y les impusieron las manos, y quedó nombrado presbítero. O sea, lo hacían pues como para elegir cargos. En la actualidad, bueno, habría que ver también cada una de las iglesias cristianas. Esta imagen es, por supuesto, del catolicismo. La imposición de manos se ha quedado reducido a algo simbólico. ¿Algo simbólico para qué? Pues en dos sacramentos. La ordenación sacerdotal, que sería este caso, donde un obispo impone las manos a un diácono y queda nombrado sacerdote. Entonces, pues ya con todas las funciones y todas las gracias que pueda tener. Y en la confirmación. Los que os hayáis confirmado, si es que alguno lo habéis hecho, pues va el obispo y te pone las manos y quedas confirmado. Pues ya está. Entonces, tiene una simbología... Bueno, si digo que es algo simbólico, pues a lo mejor estoy errando, porque dicen que, bueno, que un sacramento propiamente no es simbólico y tal, pero no me voy a meter en esa guerra ahora. Y en el Islam. Pues bueno, yo creo que meteríamos la pata si intentamos buscar en el Islam algo parecido a la imposición de manos, tal como lo hemos visto en otros monoteísmos, en el judaísmo, en el cristianismo, porque no existe como tal. Pero sí hay una rama del Islam que a mí me parece muy interesante, que es la rama mística, los sufíes. ¿Vale? Es muy interesante porque además, no sé si habéis leído algo, les conocéis, ¿no? Los sufíes lo que hacen es, por supuesto, reconociendo los puntos principales del Islam, de un solo Dios, Mahoma es el profeta y en el Corán pues están las pautas para que uno pueda salvarse, pero sí es cierto que realizan otras actividades como más místicas, ¿no? Ascéticas,
bueno, pues a través del baile, habréis visto por ahí imágenes de sufíes que hacen giros, ¿no? E incluso pues entran en estados alterados de conciencia y con eso, a la vez que oran, es decir, primero oran y luego pues realizan estas actividades, pero también reconocen dos cosas. Primero, que la enfermedad para los sufíes no es propiamente una desgracia, sino que es un aviso que te da el cuerpo, de que hay algo desequilibrado, y no lo ven propiamente malo, sino que hay que atender la voz de tu cuerpo para ver qué hay que hacer, hay que sanar o lo que sea. En segundo lugar, no hay sanación si no es por la fe en Alá, dicen ellos, y en Mahoma su profeta. O sea, lo primero, la fe. Y acto seguido sí que tienen una serie de rituales y de actos, de actividades curativas. Y entre ellas está, pues, por ejemplo, tiran de una serie de aceites, de unas esencias aromatizadas, y a través de la aromaterapia, que probablemente venga de ahí, ¿sabes? O alguien les haya visto y entonces la haya extendido en otros ámbitos, pues a través de la aromaterapia y la imposición de manos, pues tratan de llevar a cabo una sanación. Entonces, pues... y por supuesto, pues llevar una vida metódica, una dieta sana, dormir bien, equilibrio entre actividades. Bueno, pues todo esto lo dicen los sufíes. Y bueno, pues también los resultados de estos métodos curativos pues dependen un poco de la naturaleza de cada ser humano, ¿no? Es decir, los médicos sufíes pues sí, trabajan con energías curativas del propio cuerpo porque reconocen que el paciente es la llave del triunfo, y a mí me parece pues un punto de vista muy interesante. Bien, volviendo un poco al cristianismo, perdona si no te puedo ver, pero tampoco quiero mover esto. Volviendo un poco al cristianismo, la mayor parte de los movimientos cristianos, tanto del catolicismo como de los movimientos evangélicos, los protestantes, etc., provienen de la reforma del siglo XVI. En el siglo XVI, pues de la reforma de Lutero, donde surgió pues todo el protestantismo, también de Calvino, etc., y en el catolicismo, pues de la contrarreforma, y por tanto, pues de Trento, del Concilio de Trento. Luego, por supuesto, ha habido otros concilios importantes, como el Concilio Vaticano I, II, etcétera, pero propiamente las formas de hoy día de la Iglesia Católica vienen de esa contrarreforma del siglo XVI. Y lo mismo en cuanto a evangélicos, etcétera. Es decir, el siglo XVI fue, para los cristianos, el siglo, yo diría, del cambio, no sé si para bien o para mal, pero en cambio en relación con la iglesia anterior medieval y por supuesto los primeros cristianos. Pero hay una excepción, que son los movimientos carismáticos. Los movimientos carismáticos son típicos del siglo XX. Surgieron en el siglo XX y tienen unas formas, unas maneras totalmente distintas. Entonces, ¿qué son los movimientos carismáticos o pentecostales, que dicen algunos? Son movimientos que intentan enlazar con lo que hemos leído de los Hechos de los Apóstoles, de los primeros tiempos del cristianismo. Es decir, ellos dicen, vamos a ver, si Jesús ha dicho que mediante la fe puedo sanar, puedo hablar en lenguas, puedo coger una serpiente, puedo, no sé, pues vamos a tener fe. Dice, si eso no se da ahora, es que no tenemos fe. Pues vamos a buscar el tener fe para poder hacer esos dones que nos prometió el mismo Cristo. Y bueno, pues son muy diversos. También los hay en el catolicismo, un poco más mitigados porque... bueno, ya sabéis, en la Iglesia Católica si te sales de madre te dan un toque. Entonces, bueno, un poco más mitigados, un poco los kikos tienen algo de carismático, no sé si sabéis, es que no me acuerdo ahora del nombre, neocatecumenales se llaman. Es uno de estos movimientos de laicos que tanto propició Juan Pablo II y que tienen pues misas de 2 horas con muchos cánticos, bailes, tal, ¿no? Y ya les han dado un toque, porque se salen de doctrina, dicen. Entonces, bueno, pero sobre todo los carismáticos están en movimientos evangélicos y en movimientos que vienen del protestantismo. Entonces, son pues estas imágenes de grandes multitudes, con muchas cámaras de televisión, con un telepredicador, con eso que aparece un enfermo y entonces va el telepredicador con la Biblia, conviértete y entonces quedas sano, sana, repite. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Y el tío sana. A veces pasa, otras veces no, pero a veces pasa. ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. ¿Será que realmente la fe da respuestas? ¿O será que tenemos algo en nuestra mente que si te hace, nuestra mente tal vez tenga una capacidad sanadora? No lo sé. Esto es como Expediente X, donde te dan 3 posibles posibilidades. O sea, te enfermas de cáncer y te dan 3 posibles posibilidades para sanar. Que reces, que haya una intervención médica o que vengan los extraterrestres. El caso es que sana. ¿Con cuál de las 3 nos quedamos?
Yo con todas, pero ante la duda, pero bueno, ahí está. Me parece interesante. Entonces, por supuesto, la imposición de manos está al orden del día, para todo. Para sanar, para conferir cargos, para animar, y bueno, es alucinante, claro. Vamos a cambiar de marcha y vamos a algo que seguro que os resulta muy familiar a todos y a todas, el Reiki. ¿Y por qué? ¿Por qué está tan extendido? ¿Por qué pensáis? Y así cambiamos y me dejáis a mí beber un poco. Decidme algo, alguna idea. ¿Por qué el Reiki nos cae tan bien? Moda. ¿Por qué? ¿Mola? Moda. Ah, moda. También mola. Puede ser moda. ¿Tenéis alguna opinión? Bueno. Empiezo a hablar. Pues, bueno, el Reiki fue fundado por este señor, Mikao Usui, en 1865. Es un buscador espiritual con el que yo personalmente tengo una gran afinidad, porque era un buscador sincero. Era una persona que no tenía especialmente carencias, bueno, pues tenía una familia, un trabajo, tenía tal, pero tenía esa inquietud espiritual por dentro que dice tengo que buscar y no sé dónde. Pues él la tenía constantemente. La gente, pues como os pueda suceder a vosotros y a vosotras, se presenta y dice, ¿pero qué necesidad tienes si lo tienes todo? Pues si tienes un trabajo, casa, familia y tal. Le decían, si es que las religiones, si es que el que busca una religión es porque tiene una carencia o tal. Y él no tenía ninguna carencia, él era buena gente, era un buen tipo. Pero necesitaba ese encontrar que los que, hombre, yo no estoy a ese nivel, ni mucho menos, yo también busco, pero los que tenemos esa necesidad es que no lo sabemos explicar con palabras. Es que dices, me falta algo y no sé qué es. Y encima soy tonto porque lo tengo todo. No se puede transmitir. Los que lo sepáis ya sabéis de qué hablo. Entonces, bueno, pues él tenía como objetivo de su vida alcanzar Anshin Ritsumei. ¿Y qué es Anshin Ritsumei? Pues era un estado de sosiego, de tranquilidad, un estado de paz espiritual, un estado en el que las malas noticias no le sacaran de sus casillas, sino que las asumiera y tranquilamente pues buscara la solución, o bueno, una forma pues muy tranquila, ¿no? Y bueno, pues se fue a un templo de Kioto, a un templo de budismo zen, para ver si allí encontraba la iluminación o algo, pero no la encontró, o al menos no eso que necesitaba. Con lo cual llegó un día y dijo, pues nada, pues me voy al monte Kurama, que es un monte que se llama así, que está en Japón, monte Kurama, y dijo, y voy a empezar a hacer ayuno. Y hasta que no encuentre Anshin Ritsumei no me bajo del monte. Y así lo hizo. Y pasaron un tiempo, que yo ahora mismo no recuerdo exactamente cuánto fue, pero se dio el clic. De repente notó que interiormente él vibraba con una armonía que se sentía en equilibrio con el universo entero, con una paz tan grande que se sentía bien. Pensaba, lo he conseguido. Pero no solamente eso, sino que bajando del monte tuvo ocasión de hacer sanación mediante imposición de manos. Por eso lo llamó Reiki, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Reiki, que es una vibración transformadora del universo, se supone que entró en comunión con la energía más pura del universo, y eso no solamente cambió su vida, sino que además podía cambiar la de los demás. A partir de él surgieron principalmente 3 linajes de Reiki, que se llaman así, linajes, ¿no? El linaje japonés, que es el menos conocido y ahora está como relegado a sociedades secretas, a sociedades iniciáticas. No se conoce muy bien. De hecho, entre la gente de Japón utilizan el Reiki occidental. El Reiki occidental llegó vía Hawái a Estados Unidos y de repente se difundió pues con una rapidez asombrosa. Quizá porque funcionaba, quizá porque era fácil acceder a él, porque era propio de todos los públicos, no tenías que hacer... Bueno, él se fue al Monte Kurama, pero no hace falta que tú te vayas al monte, a la Sierra Norte de Madrid para buscar al Anshin Ritsumei, sino que cualquiera, sea cual sea su vida y tal, pues puede practicar Reiki. Entonces quizá por eso sea uno de los motivos del éxito. Y luego hay uno intermedio, que es en el que yo me inicié, que es Gendai Reiki-o. Es algo a medio camino entre el Reiki oriental y occidental,
Y nosotros hicimos los niveles del Gendai porque no nos interesaba tanto la curación, sí, nos interesa, pero no como algo fundamental, sino sobre todo como un desarrollo espiritual. Entonces, bueno, pues una maestra de Reiki que nos inició, nos abrió el canal de Reiki, con lo cual pues eso te facilita para empezar a aplicarlo, pero a la vez también cambia tu vida porque buscas cierta estabilidad y todo dentro de un sosiego japonés que da gloria, porque los japoneses será otra cosa, pero son sosegados, ¿no? Entonces bueno, muy interesante. Bueno, por decir algo, se trata, alguien que da Reiki, lo que hace es un canal, es decir, tú no das tu energía. Lo mismo que vimos, ¿os acordáis en la tumba de Tutankamón, de la diosa estrella? Pues un canal que contactas con la energía más pura del universo y lo transmites al que lo necesita. Esa es un poco la teoría del Reiki. Y si tengo tiempo os cuento una anécdota que nos sucedió, yo creo que sí, pues cuando fuimos a las clases de Reiki, una cosa muy curiosa. Al terminar, la maestra, una mujer japonesa, compró dos packs de vino. 2 packs, vamos, del chino, del peor vino que hay, ¿no? Y uno lo dejó dentro de la sala donde estábamos practicando Reiki y otro lo dejó pues, fuera en el pasillo. Bueno, pues estuvimos aprendiendo, tal, no sé qué, haciendo prácticas y luego al final probamos los 2 vinos. El del pasillo, pues vino de Tetrabric, o sea, de ese que dices, Dios mío, me está arañando la garganta, ¿no? Y el que estaba dentro, no he probado un gran reserva mejor que ese. Alucinante. Alucinante, de verdad. Yo aquí no estoy haciendo, no estoy haciendo publicidad de Reiki ni mucho menos, pero como os lo cuento, de verdad. Bueno, os voy a mencionar, porque no es muy conocido aquí en España, y gracias a 2 amigos de aquí de la casa supe del Yohei Center. También está originado en Japón, y es que tiene un éxito tremendo en Brasil. Hay muchísimos centros donde se aplica y bueno, se estima que incluso tiene unos 3 millones de seguidores, incluyendo, pues ya os digo, muchos en Brasil. Yohei Center es un movimiento religioso que se fundó en 1935 por otro japonés llamado Mokichi Okada, se llamaba así. Entonces, bueno, aquí tiene un matiz distinto al Reiki. ¿Cuál es el matiz? Pues que en Yohei Center se entiende, se llaman también mesiánicos, a veces se conocen como iglesias mesiánicas. Entienden que la energía más pura no te viene del universo, sino que te viene de Dios. Tienen un concepto más de iglesia, de religión. Probablemente es de las pocas religiones, junto con Scientology, que veremos luego, de las propias religiones propiamente del siglo XX. La fe Bahá'í también, pero esos se iniciaron en el siglo XIX. Bueno, luego también están las religiones de incorporación en Brasil, que tienen un carácter religioso y bueno, alguna otra, los neopaganismos también se entiende que es una religión en cuanto a estructura, etc. Bueno, no me voy del tema. Bueno, pues las características es que los mesiánicos, como os decía, creen en Dios, creador del universo, y que existe, pues, es eterno, inmortal, muy parecido al Dios nuestro, ¿no? Y bueno, pues que entienden que la historia humana son una serie de estadios preparatorios para alcanzar el cielo en la tierra. Con lo cual, si eso es así, en la tierra de alguna forma tenemos que estar preparándonos ese cielo prometido, pero no como una promesa abstracta o como algo de otro mundo espiritual, sino ya en lo físico, en la tierra, en nuestro planeta. Con lo cual, a través de los rituales que aplican de imposición de manos, tanto para sanación como para estabilización o para energetización, pues llevan a cabo ese ideal. Se cree que por principio de cultura espiritualista existe un eslabón energético que llaman eslabón espiritual y de hecho los que aplican Yohei llevan una medalla que bueno, pues es el eslabón que les conecta con el fundador de Yohei. Bueno, me pareció interesante y os lo menciono. Pues nada, vamos a ver las ayudas en la Iglesia Scientology, popularmente conocida como Iglesia de la Cienciología. Y os estaréis preguntando, o deberíais estaros preguntando, ¿y a qué viene esto ahora? ¿Es que el conferenciante nos va a hablar de Tom Cruise, o de John Travolta, o de Elizabeth Moss, o se le ha ido la olla? Entonces, bueno, yo desde luego no voy a hablar de Tom Cruise, y írseme la olla yo creo que siempre, con lo cual, pues bueno. Bueno, no, vamos a ver, en realidad
la justificación de esto, estoy realizando un posgrado en Historia de las Religiones, en Historia Comparada, y bueno, pues con un programa propuesto por la UNED en colaboración con la Fundación Xavier Zubiri, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo con mi director tengo que hacer una tesina, y de acuerdo con mi director de tesina, pues voy a hablar un poco de las religiones que propiamente han surgido en el siglo XX. Entre ellas las que os mencionaba antes y la iglesia de Scientology, ¿no? Con lo cual, pues nos plantamos un día allí y hablamos con el presidente de la iglesia de Scientology, que por cierto nos recibió fenomenal y nos prestó su tiempo y nos dio una entrevista estupenda. Pero claro, yo ahora no os voy a hablar aquí de cienciología porque no sé si es un poco raro, ¿no? Y creo que no viene a cuento. Y además, si estáis interesados, os puedo dar toda una conferencia porque tiene para dar y para tomar. Y encima es un tema que no sé por qué no se habla en los ámbitos, en los foros del misterio. Que se habla de todo, pero de Scientology, quizá porque funcionan con un tema de copyrights, porque luego es una organización como muy empresarial. Son americanos. Entonces, quizás sea por eso. La cuestión es que ni periodistas, tal. Y luego también hay como mucho mito. Es decir, tú hablas de Scientology y enseguida te trae, claro, es que Tom Cruise limpia su baño con un cepillo de dientes. Bueno, bien. Y eso te lo repite la prensa una y otra vez. Y dicen, es que no sé qué mujer que dio a luz en Scientology y ellos se comen la placenta. Y te lo repite, pero te lo repite prensa seria. Y claro, vas allí y le preguntas al presidente de la cienciología en España que si eso es cierto y te pone una cara de pez que dice, oye, mira, pues yo no la he comido. Bueno, cosas... O sea, hay muchos mitos que yo creo que viene del desconocimiento. Y de ahí mi tesina, de buscar un hueco que yo creo que está por cubrir y algo que descubrí que yo creo que se puede aplicar al tema de hoy, de la imposición de manos, y ahora os diré por qué. Por tanto, yo no os voy a explicar a fondo lo que es la Iglesia de la Cienciología, solamente por deciros algo, que fue fundada en los años 50 por L. Ronald Hubbard, que fue un personaje muy curioso y polifacético. Él era ingeniero, que había participado en la Segunda Guerra Mundial en la Marina y tuvo pues una serie de daños, él y sus compañeros. Y llevó a cabo un sistema solamente inicialmente basado en la psicoterapia, que luego dejó de usar, porque invariablemente, él dice en sus escritos, que con ese sistema, que era una persona que habla y uno que escucha, como la psicoterapia. Lo que pasa es que ahí lo llaman un auditor y uno que recibe auditación. Pues invariablemente, en todos los casos, conectaban con vidas pasadas. Pero así, ¿no? Y él lo investigaba y dirá, pues no es la imaginación, porque una serie de coincidencias que él dice, desde su método científico de ingeniero, dice, es que tengo que llegar a la conclusión de que conectamos con vidas pasadas. Pero claro, el momento en que uno conecta con vidas pasadas, automáticamente estás tocando la espiritualidad. No te quedas en la mera materia, tocas la espiritualidad. Y entonces, a partir de ahí, llevó a cabo una serie de investigaciones que, curiosamente, tienen un montón de puntos en común con el espiritismo kardecista que trabajamos aquí en esta casa. Pues, que somos esencialmente un espíritu, que nos reencarnamos en un cuerpo, que tenemos una función de evolucionar, etcétera, etcétera. Bueno, la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados, muy interesante, ¿no? Para llegar a esa evolución, pues hay una serie de pasos que se dan en todas las iglesias, ¿no? Esta que os puse es la de aquí de Madrid, que la tenéis haciendo esquina a Santa Catalina con la calle del Prado, detrás del Congreso de los Diputados, ¿no? Y es un edificio que es la caña, o sea, es precioso. Bueno, pues dentro de estas cosas de estas herramientas y de pues estas cuestiones que practican, porque te dicen, primero tú tienes que mejorar tu cuerpo físico, no puedes pretender una mejora espiritual si tienes problemas, si tienes traumas del pasado o cosas que te están invalidando, ¿no? Y una de ellas es una cosa que llaman ayudas para enfermedades y lesiones. Y dan un curso pues, para impartirlo. Con lo cual que Juan Mayón y Cortos ni Perezosos nos apuntamos al curso, que vale 20 euros, y fue muy interesante. Te dan un librito, te aclaran las palabras, no sé qué, y luego haces prácticas, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es a lo que yo voy? Pues consiste en lo siguiente. La teoría es que si tú te das un golpe, si te haces una lesión, imagínate en el codo, pues tú, claro, esto te está doliendo, pues tú te alejas. O sea, te alejas porque te duele, o sea, lo quieres tener lo más lejos posible. Error. Error porque ellos dicen, la mente tiene una capacidad muy grande curativa. Entonces lo que tú tienes que hacer es, con la ayuda de otra persona, ponerte en comunicación con tu cuerpo.
Entonces la otra persona, la que te da la ayuda, te toca. Te dice, siente mi mano. Entonces, sí, la siento. Te dice, gracias. Siente mi mano. Bueno, pues así se hace por todo el cuerpo y tú entras en comunicación, tu mente entra en comunicación con tu cuerpo. Con lo cual se facilitan los fluidos, la recuperación, incluso el dolor se mitiga. Eso dicen ellos. Y bueno, vamos, nosotros en las prácticas lo hemos hecho y me parece interesante. Me parece interesante. Más allá, pues no lo sé. Entonces, bueno, pues como me parecía algo extraordinario, ya os digo, no es un sistema de ayudas por imposición de manos, no se transmite energía, no es una energetización, como estamos viendo en otras escuelas, sino se trata de recuperar el control que tu mente tiene sobre el cuerpo, que es en realidad sobre lo que se centra prácticamente toda la filosofía de Ronald Hubbard. Y por fin, pues llegamos, yo creo, a la cima de mi conferencia, que es un poco hablar de los pases en el espiritismo, que yo creo que casi todos y casi todas los conocéis, al menos cuando... Hombre, si hay mucha gente, los viernes no damos, pero en todas las demás actividades de la semana, siempre que empiezas algo, lo primero, pues, se pasa al cuarto de pases y se reciben pases. Bueno, a ver, esto es tan amplio que tampoco sé muy bien cómo resumir y hay conferencias muy buenas sobre pases. Entonces, os voy a dar algunas pinceladas que para mí son importantes y bueno, pues que sepáis de lo que estamos hablando. En la imagen, pues este es el sistema y aquí solamente con ver esta imagen ya tenéis que ver la diferencia que hay entre los pases espíritas, el Reiki, el Yo-Rei y bueno, y otro tipo de no quiero utilizar ayudas, porque acabo de utilizar otro tipo de terapias. ¿Vale? Es decir, aquí el que recibe los pases están sentados, yo lo veo mejor en la pantalla, los pasistas están de pie, que son propiamente mediums pasistas, y detrás de ellos está la espiritualidad. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues que la energía que tú estás dando al que recibe el pase no es una energía tuya, por supuesto, no es una energía del universo, o bueno, vamos a ver, lo voy a matizar. Si es posible que sea el fluido cósmico, pero enviado por los espíritus. Son los espíritus los que a través del pasista dan la energía que va a equilibrar, que va a sosegar al que los recibe. Este es el esquema. Con lo cual aquí tenéis la gran diferencia cuando llegáis y decís, los pases es como el Reiki. Bueno, es como, pero no es Reiki. Y eso yo creo que es importante tenerlo claro. No damos Reiki, no es Reiki. Reiki tendrá sus ventajas, funciona y tal. Lo que hacemos aquí no es Reiki. Bien, la facultad esta de curar la recogió Allan Kardec ya un poco en la codificación, pues cuando habló el tema de la fluidificación y el fluido universal y la posibilidad de manejar los fluidos. Hay muchos tipos de clasificar el pase espírita, pero yo voy a daros los dos más conocidos, que son los que aplicamos aquí y los que quizá pues, os resulten más familiares. El pase general, que es el que ya conocéis y es el que está en la pantalla, ¿no? Este pues, lo puedes tomar habitualmente, siempre que vengas por aquí y se impartan, pues lo puedes recibir, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es la función? Pues que los problemas que tú traigas de la calle, que pueden ser negatividades, preocupaciones, bueno, no sé, cualquier malestar, desarmonías, pues a través de este pase te sosiegas, te calmas y bueno, si es verdad que sales del cuarto de pases como con otro talante. Y en segundo lugar, el pase de sanación. El pase de sanación es más concentrado, lo dan dos mediums y un único... Aquí puede haber varias personas que reciban el pase. En el pase de sanación solamente hay uno, que se pone un medium por delante y otro por detrás. Y entonces lo que se hace un poco a semejanza, ¿os acordáis de la iridiología de los druidas? Que no tienes por qué preguntar cuál es el mal, aunque lo puedes preguntar por simple interés humano, pero lo suyo es que te limitas a dar el pase de sanación, te dejas llevar las manos y bueno, hay veces que las manos se te van o te las conducen o lo que sea a zonas donde efectivamente hay que concentrar la energía. Y el resultado de entrada, lo vuelvo a repetir, si alguien está enfermo, que vaya al médico. Si alguien está enfermo, que vaya al médico. Así, de verdad que, vamos. Ahora bien, si esto ayuda, si te armoniza, si te da unas energías que te faltan, si te equilibra y tal, fantástico, recibe pases de sanación.
Normalmente, por no tomarlos a capricho, siempre puedes consultar a lo mejor los jueves que tenemos atención fraterna, pues a la persona encargada, oye, mira, tengo este mal o tengo esto, ¿qué opinas? Tal. Y ya te reconducirán al cuarto de pases, te apuntas y lo recibes. Y vamos, yo por lo que escucho, por lo que me contáis o nos contáis y tal, pues la eficacia es alucinante. Y es así. Bueno, pues tendría que hacer ahora unas conclusiones, pero no voy a repetir otra vez la conferencia en las conclusiones, porque entonces ya me tiréis al pilón luego ahí en la Puerta del Sol. Pero voy a haceros una conclusión, una reflexión mía, cuando preparaba esta conferencia. Y es que a mí, yo siempre, a ver, siempre que estudio algo sobre religiones comparadas, me viene como una idea, que es, no estaremos hablando de lo mismo pero con palabras distintas. Es decir, vemos el planeta, vemos pues, los desacuerdos que hay, vemos las guerras. Si analizamos la historia y analizamos las guerras de religión, se te pone la carne de gallina. La que montamos en América ya ni te cuento. No solo nosotros, también los ingleses, pero bueno. ¿Por qué? Porque, es decir, a ver, yo no creo que todas las religiones sean iguales, no lo creo. Creo que eso es una frase facilona de la prensa, ¿no? No creo que todas las religiones sean iguales. Creo que cada una hace hincapié en un aspecto distinto. Luego tiene un aspecto cultural muy importante, eso es respetable. Eso es respetable. A mí no me pidáis que haga la ceremonia del té porque rompo todo, soy un manazas, ¿sabes? Eso es así. No voy a hacer la ceremonia del té. Entonces, me gustaría, pero porque me gusta mucho la cultura japonesa, pero no voy a hacer la ceremonia del té. No lo sé. Pues, por ejemplo, pues hablaba antes de la iglesia Scientology. Cuando vas, si ves una especie de como un brochazo de marketing americano, que a mí me sorprende, me choca, me llama la atención, es cultural. No es ni malo ni es bueno, es cultural. La Iglesia Católica, hombre, pues a lo mejor nos resulta más cercana porque quien más, quien menos se ha educado en un colegio o ha ido a la catequesis, o tus padres o tu abuela o la tía, pues ya sabes, ¿no? Entonces, algo sabemos, entonces nos resulta como más normal. Pero ahora bien, si miras al obispo que puse antes, las ropas que lleva y tal, y dices, ostras, ¿y este marciano de dónde ha salido? O sea, si tú ves las ropas episcopales, es alucinante, ¿no? O sea, bueno, no va con los tiempos. Me parece muy respetable, pero entendedme lo que os quiero decir. La parte cultural hay que respetarla, porque es así, es una parte del ser humano, una parte antropológica del ser humano. Las culturas son diversas, afortunadamente. No somos pues, soldados uniformados todos. Afortunadamente, somos muy distintos. Entonces, la parte cultural, bien. Que luego hay religiones que hacen hincapié en una cosa y en otra, bien. Pero vamos a lo esencial. El meollo del asunto, que es, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Y cuáles son mis limitaciones y mi relación con los demás? Es que soy un cabrón y te pongo la zancadilla, ¿pero por qué? O no sé, los afectos, las emociones, o sea, todo este tipo de cosas, la verdad es que es un revestimiento misterioso. Pero si vamos al meollo, creo que estamos hablando de lo mismo. Y me vais a permitir citar a Allan Kardec, pero no de la codificación, no un párrafo de la codificación, sino de las obras póstumas, que es un libro que salió pues, después de él haber desencarnado, ¿no? Y no obstante la codificación, que son los libros principales, sino después. Entonces, dice Allan Kardec, bueno, dicen los espíritus a través de la mediunidad de Allan Kardec, que efectivamente, que es que las religiones son muy variadas, tienen su función, pero que es lo mismo. Es decir, que lo importante es la evolución espiritual del ser humano, de los hombres y de las mujeres. A través, pues ya sabéis lo que escucháis cuando venís aquí, lo que aprendéis o lo que reflexionáis, porque luego las cosas hay que reflexionarlas y hacerlas tuyas, no sirve que yo aquí os cuente nada. Pero cuando tú llegas a casa, pues reflexionas las cosas y dices, pues sí, pues no me cuadra, o lo confrontas, o bueno, o bien esto te sirve, o te buscas otro camino espiritual, o lo que sea, ¿no? Pero nos dice la alta espiritualidad, y a mí me parece muy interesante, que sí, que una variedad de religiones está bien, pero que lo principal es más común de lo que nos creemos.
Con lo cual, las confrontaciones entre nosotros están fuera de lugar. Bueno, pues en este caso concreto, que es como un aspecto de las religiones, el tema de imposición de manos, pues yo también me hago esta pregunta. Os he dado un paseo bastante largo pues por cultura, religiones, tal, pero en el fondo no estaremos hablando de lo mismo. No os voy a dar la respuesta. Os lo dejo y bueno, para que respondáis vosotros mismos. Así que muchas gracias por vuestra atención y os dejo ahí un poco de bibliografía. Gracias. Bueno, pues estoy a vuestra disposición durante 10-15 minutillos, no más. Cualquier cosa que tengáis, cualquier comentario, no hace falta que sean preguntas. Bueno, si son preguntas, intentaré resolverlas. Sí, yo comentando una cosa, el tema de los druidas, que has hecho alusión al principio de la conferencia. Vale. Es que los druidas podían tener influencia sobre incluso sobre los dominantes romanos. Sí. Yo pienso que el druida lo que hacía es meterse dentro de la persona y con estos son recovecos y movía sus... ¿Entiendes? Sí, mira, podía, digamos, que controlar un poco al personal. Hay un gran... por cierto, bueno, hay por ahí una conferencia muy interesante de una antropóloga que se llama Mercedes Pullman, que ha hecho un estudio del chamanismo siberiano. Es que me salía sibérico, pero no, digo, siberiano, el chamanismo siberiano. Muy interesante, que yo creo que enlaza bastante con la cultura druídica. Creo que tiene muchos nexos en común. Entonces, claro, fijaos, es que estos sabios, que no eran sabios de libro, sino sabios de observar la naturaleza. Estos sabios que veían, experimentaban, transmitían, aparte de lo que recibías, lo que transmitían, claro, al final te da un conocimiento que tú no consigues con 1000 libros. ¿Por qué? Porque tenían una capacidad que era capacidad de observar. Ahora bien, que efectivamente tuviesen ese don de meterse en la mente del otro y incluso influirle y tal, puede ser, ¿por qué no? En el libro que he citado no recoge ese aspecto, pero me parece me parece lógico tu comentario. Sí. Hacerle preguntas que si no se va. y no pasa nada. ¿Quién es el siguiente? ¿Qué pasa? ¿Tan claro lo ha dejado? Pues no, ha dejado algunas, así que venga, preguntarle. Como reflexión, como tú dices, las manos nosotros tenemos energía y si tú frotas las manos y me mete un papel, el papel se adhiere. Entonces, pues bueno, yo creo que todas las religiones tienen su punto en común. Pienso. Son distintas, pero tienen un punto en común. Buenísimo, sí. Iba a citar algo en el que tú eras protagonista, pero como no te he visto, como no te he visto, no me he atrevido. Pero tenía una anécdota en la que tú eres protagonista. Bueno, sácala ahora. No, lo cuentas tú. Yo tenía una pregunta para ti. Vale, luego lo cuento. Pero tú me quitaste la fiesta. ¿Por qué me diste la contestación? Me la diste al final. Cuando tú dijiste, no es que estamos hablando de lo mismo con palabras distintas. ¿Te acuerdas? De hecho, mi pregunta era, no es que tal vez, o por lo menos si tú creías que toda esa actividad, quien lo llama Reiki, quien lo llama Paz, es que la finalidad sí es la misma. Yo creo que la respuesta está justo en esto, que cada uno lo explica con palabras distintas, pero tal vez estamos hablando de la misma cosa. Claro, pues llega... Ahora me diste curiosidad, por favor, anécdota sobre ti mismo, por favor. Luego hablamos. Bueno, claro, vamos a ver. Es que cuando hablamos del mundo espiritual, hablamos en categorías, es decir, ¿cómo vamos a hablar de algo que nosotros podemos hablar de la materia, de lo físico? Porque es lo que conocemos, esta mesa, este micrófono, mi ropa, yo, mi cuerpo.
pero hablar de metafísica, que es lo que está más allá de la física, es que no sabemos. Es decir, tenemos que hablar de esas cosas por algo que los filósofos de Grecia llamaban analogía. Analogía es distinto de similar. Similar son dos cosas que son iguales, ¿vale? Pero cuando tú no puedes comparar, pues hablas por analogía. Entonces, cuando decimos en el cuarto de pases, damos energía. ¿Qué es lo que damos? O sea, energía es esta. Cuando yo enchufo aquí, tengo dos polos y por diferencial pues hay energía eléctrica y entonces funciona el chisme y hay luz y el proyector, etc. Pero evidentemente en el cuarto de pases no damos energía eléctrica porque no electrocutamos a nadie. Damos otra cosa, lo podemos llamar fluidos, lo podemos dar energía, pero son conceptos que utilizamos la analogía porque es que no sabemos. Es que tenemos que explicar algo que reflexionamos, nos dicen la alta espiritualidad, nos dicen por revelación los libros sagrados, nos dicen gente que ha investigado, pero estamos hablando de cosas que no son cotidianas. Entonces, que a lo mejor estamos hablando de lo mismo, posiblemente, que cada uno tiene que utilizar un concepto mental, porque luego encima somos muy distintos. ¿Dónde entras tú? Vale, no, pensé que me estabas... No, bueno, a ver, era una anécdota pues de la parte de pases de sanación. Normalmente los pases de sanación se dan aquí, en el cuarto de pases. Y Juanma y yo hicimos algo incorrecto, que lo voy a contar, para que luego María Jesús me diga y me ponga de vuelta y media, ¿vale? Bueno, no, vamos a ver, a Enzo lo hospitalizaron en enero, Navidades. No me acuerdo. Bueno. Fue en octubre, creo. Bueno, a ver, hecho polvo. Bueno, hospitalizado, hecho polvo, ¿no? Y fuimos a verle, ¿no? Y entonces era muy curioso porque había allí otros compañeros del centro espírita y había él estaba en una habitación con un señor. Sí, que no sabe, llevaba sin levantarse, pues. Nunca se movía. En su cama porque no podía moverse. Y le digo yo a Juanma, digo, oye, vamos a darle pases, porque estaba hecho polvo. Es que daba pena, o sea, ahora le ves ahí floreado y florido. Pues, o sea, estaba hecho polvo, o sea, daba pena. Parecía un Cristo crucificado. Bueno, pues nada, pues le íbamos a dar pases. Bueno, a mí me daba mucho corte, y si hay enfermeras y tal, ya ni te cuento, o sea, no. Pero de repente el señor que dice, pues voy a dar un paseo, su compañero. Bueno, pues coge, se levanta y se va. Y la enfermera, que no paraba de entrar y salir, también, bueno, pues se tranquilizó y dejó de entrar. Bueno, total que le pusimos a dar pases y de sanación y, bueno, pues todo fenomenal, con tranquilidad, no sé qué tal. Bueno, pues al día siguiente salió del hospital, tenía que estar una semana. Vamos, os cuento la anécdota porque está aquí el interesado, si no, ¿a qué voy a estar yo aquí de telepredicador diciendo? ¿Sabes? No, pues eso. Y nadie entró de la habitación de dar pases. La cosa muy curiosa. La explicación, o sea, no, de verdad no me pidáis explicaciones. Llámalo fe, llámalo confianza, llámalo que tenemos buenos amigos, llámalo, pues eso que estamos hablando, el chip en la mente que te hace clac, porque quién sabe, no lo sé, que lo diga él. Energía positiva. ¿También? Hola, Víctor. Hola. Cuando hoy has hecho la pregunta, ¿por qué el público creía que el Reiki era tan conocido, sí, más conocido que muchas otras formas de imposiciones de manos? ¿Por qué se había incorporado a la cultura moderna, a la de todos los días? Y bueno, evidentemente es por la accesibilidad, porque todo el mundo conoce, por la atención mediática que ha logrado, pero la razón más importante es porque funciona. ¿Evoluciona? Funciona. Funciona. Funciona perfectamente. Porque así como Enzo acaba de relatar, o tú relatar lo que sucedió con Enzo en septiembre, octubre del año pasado, yo puedo relatar algo que me pasó a mí un par de meses antes. Con Reiki también. Sí, yo estaba en un dolor que simplemente no me habían operado y no podía. Es decir, difícil es poder medir la intensidad de ese dolor. Y me dieron Reiki. Y
antes que nada, yo soy la persona menos autosugestionable del mundo. Lo sé, lo sé. Soy muy demasiado razonador, para ponerlo de esa manera, y busco siempre todas las explicaciones que tengan que ver con este lado, con la materia, digamos, a pesar que no sé que la materia no existe. Al rato de ese dolor espantoso que tenía, que no podía ni estaba, digamos, dado vuelta, el dolor se fue. Al otro día tuve un dolor aún más intenso, porque claro, me habían hecho una operación muy fuerte, me habían abierto. Y le costó un poco más, En vez de costarle 15 minutos, pues mucho tiempo aquí, le costó casi media hora. Pero el dolor desapareció y no volvió nunca más, hasta hoy. Entonces, claro, o sea, ¿cómo no voy a dar fe de que eso es efectivo? Yo, personalmente, vamos, ya he dicho, tengo una gran afinidad con el que inició el Reiki, me gusta mucho su vida y tal. Yo no he vuelto a practicar Reiki, pero por un tema, porque yo soy pasista y me gusta y me da muchas respuestas además y bueno. Pero fíjate, cojo al hilo de tu comentario y hago también una reflexión. Hay una cosa que, vamos, tiene su explicación, y no es una crítica, no lo toméis como una crítica. Yo desconfío de los sitios donde tienes que hacer cursos y pagar por ellos por algo que está a disposición de la humanidad. Quiero decir, la iniciación de Reiki nos salió por 150 euros. El segundo, otros 150, el tercero, otros 150, tal. Y la maestría, 600 euros. Vale, perfecto, ya está, se supone que es algo... Yo no voy a montar un gabinete de Reiki, yo soy economista, me dedico a eso. Pero, a ver, estamos hablando de la energía más pura del universo, con un sistema tal. Las ayudas en la iglesia de Scientology, 20 euros el curso. Bueno, eso está al alcance de cualquiera. No tienes nada que hacer en la tarde, pues te vas a hacer cursos. Si te pones a hacer cursos en la iglesia de Scientology, ¡wow! O sea, porque tienen todo, lo llaman el puente, tienen un camino espiritual donde cada eslabón, pues tú compras un librito, no sé qué, haces una auditación, o sea, sueltas dinero que da gloria, ¿no? Ellos tienen una explicación que a mí me parece respetable, yo no la... pero me parece respetable. Ellos dicen, es que por desgracia, dicen ellos, el ser humano, cuando está encarnado, solamente valora lo que le cuesta dinero. Bueno, sí y no, tú sabes, pero te digo una cosa, aquí que todos los servicios... No quiero utilizar la palabra servicio, que ya parezco yankee. Todas las actividades que hacemos aquí sabéis que son gratis. O sea, damos pases, tal, ¿no? Nunca cobramos nada. Ya está. Pues, fíjate, a mí me consta de personas que no lo valoran en su justa medida por el hecho de ser gratis. Tampoco es una crítica a nadie, a ver, cada uno tenemos nuestra evolución. Pero sí es cierto que cuando pagamos algo, como que le damos más importancia. Como que abres los 6 sentidos. Sí, como que... hay una cosa es que hables de 20 euros en la tarde y otra de 600 de la... Bueno, la maestría es para toda la vida, bueno, no sé, es tiempo. Bueno. No, porque como tú dices, es una empresa y además, no voy a entrar en eso, pero no con la mejor prensa del mundo, la Scientology. No voy a entrar en eso porque el estudio que estamos haciendo para mi tesina me pidió el director que lo hiciese a través de la fenomenología. La fenomenología es una filosofía típica del siglo XX donde tú estudias el hecho, no lo criticas. Entonces no sería justo que yo hiciese ahora una... Creo que todos estáis al alcance de lo que hay por ahí. De alguna manera, no goza de la mejor prensa del mundo. Ya, es bastante controvertida. Y además, 600 euros por ese curso... No, ese es el de Reiki. 600 fue el de Reiki. El curso ese fueron 20. Es al revés. Sí. 600 es la maestría de Reiki. En Gendai Reiki-O, en otros linajes no sé cuánto será. Pero 600 fue, o es el coste de la maestría del Gendai Reiki-O. ¿Quién paga esto se siente autorizado a cobrar? Sí, pero ves, es a mí lo que me pone mal cuerpo. Eso, no me salía. Justo, joder, es que, vamos a ver, estamos hablando de espiritualidad. Yo lo que quiero es quitarme el apego a la materia. ¿Y qué mayor apego que el dinero? Vamos, pero no lo sé. Pero hacer de abogado del diablo. Sí. Yo he venido aquí un par de veces, disfruto... Por hacer de abogado del diablo. Yo he venido aquí un par de veces, disfruto de vuestros cursos, aprendo de ellos
de vuestros vídeos, porque no puedo venir. Y yo veo que esto, no sé si lo está pagando, pero los que lo estoy pagando es que habrá que colaborar. Yo me lo he preguntado muchas veces, pero como veo que no pedís dinero, no hago nada. Pero yo supongo que esto lo tenéis que pagar de alguna manera. Bueno, habrá que ayudar. a ver, esto lo hacemos unos socios y con mucho gusto, pero porque somos los primeros beneficiados. Ahí hay una hucha afuera que se destina no a gastos del local, ¿no? Sino gente que viene gente. Aún en nuestra España, camisa blanca de mi esperanza, viene gente que no come. Eso es así. Parece que no la hay, pues la hay. Entonces, pues con lo que se puede, ¿no? Y a veces menos de lo que... Digamos, pero no, si quieres, ahí está la hucha. Pero que los libros sí que nos ayudan por una razón, porque es que si no publicas se pierden. Y ahí hay cosas que es una pena que... Entonces es una forma también de estimular la industria, vamos, los libros que editamos nosotros. Vamos, es mi opinión personal, pero que os sentáis libres. Tengo una pregunta, pero es pensando que eres pasista, un poco al final ya de la conferencia. Sí. Y la pregunta, quizás, no sé, tiene otra perspectiva a la que estamos tomando ahora mismo con la conferencia, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, es muy sencilla y quizás absurda, pero bueno, los pasistas, cuando os ponéis sobre la persona, digamos que ponéis las manos. Es decir, estáis como conduciendo la energía, la estáis canalizando. Correcto, sí. Y la persona que el receptor, la pregunta es, ¿por qué tiene que poner, ¿por qué poner las manos sobre las rodillas o sobre las piernas? Algo así tengo entendido. Ponemos las manos en las rodillas en los pases de sanación, pero no necesariamente. Pero es decir... lo que quiero decir es cómo... Y normalmente sin tocar, normalmente. Sí, hay ocasiones en que, muy raro. Es como que cierra el circuito energético de alguna manera. Dices tú, vale, comprendido. No, es para no cruzarlas. Es para que no lo cruces o para que no te pongas así, en plan, voy a tomar el sol, tal. O, bueno, o te apoyes en el de al lado, o bueno, siempre al cruzar además como que estorbas. Entonces, y además te ayuda a relajarte. Es decir, la postura del 4. Tú procúralo, alguna vez que estés en casa, que te duela aquí o que tengas la columna un poco tal, te sientas en la postura del 4, te obligas a la postura del 4, ¿sabes? O sea, sentado sin que la columna haga una S. Y pones las manos descansando, consigues una relajación bastante buena. Es un cierre energético, ¿no? Sí. Yo no lo llamaría así, es buscar la relajación tuya. La relajación tuya. Puedes poner las manos para arriba o las manos para abajo, eso es indiferente. Yo, por ejemplo, manía, pongo las manos para arriba porque como que me da la sensación que es como un símbolo más de recibir, ¿no? Manía mía, ¿sabes? Lo puedes poner así y ya está, pero no hay mayor explicación, no tiene mayor cosa que eso. Lo había enfocado de esa manera, ¿no? Como un cierre energético en cuanto a que no creo, recibiendo energía y... No creo, no. Es más bien relajación tuya, que puedas estar abierto a lo que vas a recibir, que puedas focalizar y además te lo explican al principio. Cualquier problema que tengas, intenta tuyo o de tus seres queridos. Puedes también a distancia pues enviarles algo, ¿no? O algo que tú tengas ahí, que lleves todo el día, pues ahí centralizas y ya está. Tengo una duda, si eres Bueno, tan amable. por supuesto. Aquí tenemos la idea, cuando un pasista no está bien físicamente o tal y da los pases, el hermano que está dando la energía salta por encima del pasista y llega a la persona receptora. En el Reiki, ¿qué pasa? Si la persona que da el Reiki no está en condiciones... No debe. No y debe. si lo da, ¿cómo se Mal va hecho. la energía? ¿No? Mal hecho. Salta como, por ejemplo, con los pases No, nuestros. vamos, a ver, esto es un tema de responsabilidad personal. Es decir, cada uno... Pero vamos, yo que recuerde se insiste. Si estás mal, no haces Reiki. Pero aquí también, ¿eh? Aquí también es un tema de responsabilidad, ¿eh? Se dice, oye, pasista, si estás mal, no despases. Bueno, pero porque... tú sabes que si el pasista está mal, sí, la energía salta por encima de él. Lo que te quería preguntar si en el Reiki pasa igual.
es lo que no sé. La verdad es que no se responde a tu pregunta. Es decir, si un reikista, no existe esa palabra, si uno que da reiki no está en condiciones, entorpece, no se consigue el beneficio que se podría conseguir al 100%, es una pena, ¿sabes? Pero es un tema de responsabilidad personal. Es que, o sea, al final estas cosas hay que darlas con profesionalidad. Y aquí nos tenemos que acostumbrar a ser profesionales. Atención todos, ¿eh? No dudo que lo seáis. No, si no te lo digo. Eso nos lo explicas. No, pero yo esto me lo estoy diciendo para mí. Sí. Pero también si alguien da pases, que se lo asume. O sea, hay que hacer las cosas con profesionalidad. Y hay una cosa muy seria, te dicen, vamos a ver, si tú vas a trabajar como medium, un pasito también es medium. Tú sabes, desde primera de la mañana tienes que estar armonizado, tienes que tener buenas energías, tienes que tener buenos sentimientos, tienes que no te comas un chuletón porque no debes. A ver, hay gente que el día que hace mediunidad lleva una dieta vegetariana. No porque sea obligación, sino porque dice, yo no me voy a tomar carne porque la digestión es más pesada, porque no me da la gana. Bueno, lo que sea, pero es verdad que tú cuidas tu cuerpo, pero también tu mente, como los pensamientos, con las vibraciones, etc. Es un tema de responsabilidad y de profesionalidad. Hay que hacer las cosas bien, no hay otra manera de hacerlas. Yo prefiero los pases de aquí al Reiki, porque el Reiki no sé lo que pasará. No sabes lo que pasa con el